Ok, entonces cuando hablamos del derecho tributario, entonces vamos a hablar de lo que son los principios del derecho fiscal. Entonces, primeramente tenemos lo que es la igualdad. Entonces, según este principio, en Colombia, como tal es un Estado de Derecho, todos los ciudadanos son iguales frente a la ley. En materia tributaria, la igualdad está condicionada básicamente a la capacidad económica del sujeto. A igual capacidad económica, igual tratamiento fiscal. Y por consiguiente, y en su mismo orden, a igual desigualdad económica, desigual tratamiento fiscal. Tenemos como segundo principio tenemos la proporcionalidad. La proporcionalidad está consagrada a mayor capacidad de pago, pues mayor será el impuesto ya sea para una persona natural o para persona jurídica, y como tal se va a hacer su aporte, ya sea mayor o sea menor, dependiendo básicamente y tácitamente sobre la capacidad de esta persona, o en este caso de una persona jurídica. Tenemos la generalidad. Según este principio, un impuesto se aplica por igual para todas las personas afectadas o sometidas al mismo. Es tratar por igual a todas las personas que se hallan en la situación contemplada dentro de la norma y como tal sea la aplicabilidad para dicho tributo. Posteriormente hablamos de la progresividad. Se relaciona íntimamente con el principio de la equidad vertical y con la capacidad de pago. Para su comprensión es necesario considerar los elementos como tales económicos de riqueza y renta. Posteriormente tenemos lo que es la irretroactividad. Cuando hablamos de la irretroactividad, según lo previsto en el inciso final del artículo 338 de nuestra Constitución Nacional, las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulan contribuciones en las que se basa dicho principio son el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado. En otras palabras, cuando se sanciona un impuesto o un tributo como tal, este no tiene aplicabilidad sobre tributos o valores como tal anteriores. Como tal, la aplicabilidad no se hace de forma tácita o de forma inmediata. Esto tiene una periodicidad para entrar en vigor. Normalmente los tributos son sancionados en la vigencia anterior y son regulados o se comienzan con su contribución como tal desde el 1 de enero de la siguiente vigencia. Tenemos el principio de economía. Todo tributo como tal debe ser económico. No puede tener un costo elevado, no puede ser un recaudo excesivo como tal. Cuando hablamos de un principio de economía, hablamos de que todos estos tributos están basados, básicamente, valga la redundancia, están basados en la capacidad económica de cada individuo, ya sea persona natural o persona jurídica, y sobre la situación actual del país. Normalmente se hace sobre un porcentaje del básico, ya sea su índole o su génesis como tal. Posteriormente hablamos del principio de justicia. La justicia es la virtud cardinal que representa el orden y la recta racional aplicable. Es la interacción del individuo y la sociedad buscando la realización del bien. Cuando hablamos de un principio de justicia, en este caso del tributo como tal, siempre se busca, o su origen como tal es para la aplicación y la aplicación como tal y su gasto en la misma sociedad. O sea, no vamos a hablar de un tributo que tuvo su origen para ser racionalizado o ser aplicado en algo ilógico o algo desfavorable para como tal la misma sociedad como tal. Hablamos posteriormente de la certeza. Se dice que se tiene certeza cuando es claro el conocimiento sobre los elementos del tributo y de demás aspectos referidos al mismo, tanto que los servidores públicos que tienen a su cargo la administración de los impuestos, como en este caso para el contribuyente. Comodidad. Cuando hablamos de la comodidad, toda contribución ha de ser recaudada en la época en que más nos convenga, en este caso para el contribuyente. Además, en este caso hablamos del sujeto pasivo. En otras palabras, cuando hablamos del principio de comodidad y hablamos de un tributo, como ya lo habíamos hablado en el principio de retroactividad, no se aplica de forma inmediata, tiene una proporcionalidad, en una periodicidad de aplicabilidad. Cuando hablamos de la comodidad, ¿qué queremos decir? Para favorecer o darle una cierta holgura al contribuyente como tal, estos siempre tienen fechas diferentes. Hablemos un ejemplo muy claro en este caso de cuando hablamos del impuesto predial. Cuando hablamos del impuesto predial siempre tienen una fecha límite de pago, pero durante esa fecha límite tiene una ventaja, en este caso para el contribuyente, pues para que en determinada fecha así será un porcentaje de descuento, siempre buscando una favorabilidad que no vaya en detrimento de, en este caso, para los contribuyentes.
Representación. Practicabilidad. Cuando hablamos de la practicabilidad, este principio plantea que las medidas tributarias deben ser materializadas, es decir, que se pueden realizar en la práctica. No nos vamos a inventar un tributo como tal que finalmente no se haya la forma de cómo ser recaudado, ni como tal cuál va a ser su génesis, cuál fue su origen, cuál va a ser el origen de su aplicabilidad como tal. El debido proceso. El debido proceso, cuando hablamos de un debido proceso, eso está consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 29, debe ser aplicado a todo tipo de actuación judicial y administrativa, ya que de lo contrario podemos generar una nulidad como tal, o puede ser un tributo, ya lo habíamos dicho, ilegal como tal. Por último, de los principios del derecho fiscal, en el derecho tributario nos vamos a encontrar con lo que es el principio de buena fe. Este postulado contenido en el artículo 83 de la Constitución Nacional es del siguiente tenor: las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe. Sí, cuando hablamos de que se origina un tributo o hay como tal en este caso, un proyecto que cursa para ser sancionado, todos partimos que dicho tributo sea originado siempre pensando en la sociedad y en el beneficio de tales como tal. Nunca, siempre se tiene como génesis de todos estos proyectos la buena fe de aquellos funcionarios que hemos elegido, en este caso en Colombia de forma democrática, para la aplicabilidad del mismo. Bueno, vamos a entrar a lo que son las clases de tributo. Cuando hablamos de las clases de tributo, hablamos de los impuestos, la tasa, como hablamos inicialmente, los impuestos, la tasa, las contribuciones especiales y los aportes para fiscales. Cuando hablamos de los impuestos, es la prestación en dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio para cubrir el gasto público sin que éste exista para ser obligado en una prestación o beneficio especial. Cuando hablamos de un impuesto, ¿por qué hablamos del génesis de un impuesto? El impuesto, todos los gastos, ya sean gastos de funcionamiento, gastos de personal, con que se desarrolle o evolucione el Estado durante una determinada vigencia, hablamos de los impuestos. O sea, todo el recaudo como tal que se hace a nivel nacional está basado y como tal se materializará para la inversión del mismo. ¿Sí? Posteriormente hablamos de lo que es la tasa. La tasa se define como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no puede tener un destino ajeno al servicio que se ha de prestar. ¿Sí? Hablemos de las contribuciones especiales. En las contribuciones especiales es la carga cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de las obras públicas o de actividades estatales, y cuyo producto no debe ser un destino ajeno a la financiación de las obras o actividades contribuyentes al presupuesto de la obligación. ¿Sí? Hablemos de los aportes fiscales, un punto muy importante. Son gravamen establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado grupo social económico y se utilizan para el beneficio del propio sector. Toda esta contribución, la contribución de los aportes fiscales, de las contribuciones especiales, no puede tener una aplicabilidad no puede ser con una destinación diferente al mismo Estado colombiano. Nosotros recaudamos, nosotros pagamos, nosotros hacemos contribuciones, y como tal eso debe redundar como tal en el beneficio social, en el desarrollo social y económico, en este caso de Colombia, que es un estado social de derecho. Hablemos ahora de los procedimientos administrativos. Se conoce como procedimiento administrativo a uno de los ejes fundamentales del derecho administrativo, gracias a que los ciudadanos de una determinada comunidad como tal tienen la seguridad de que los trámites administrativos desarrollados frente a organismos públicos se realizan de forma rigurosa en base a las leyes pactadas por dicha comunidad y no de forma aleatoria. Esto quiere decir
que no puede llegar, por decirlo un ejemplo académico, no puede llegar un alcalde como tal y puede inventarse un tributo o una contribución porque al mejor le parece. Esto tiene un procedimiento, tiene unas sanciones, tiene una interacción con todos los órganos del Estado como tal para poder llegar a una aplicabilidad y una certeza económica de dicho tributo. Entremos a lo que es la reforma tributaria. Como lo hablamos pues, en la pirámide de cárcel, ya sabemos que el derecho tributario es una ley como tal, que en la última reforma fue se elevó la 1819 del 2016, cuando entró en su vigencia, en la cual se adoptan y se modifican de forma estructural, se fortalecen mecanismos de igual forma para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones como tal. En el momento que se sanciona dicha ley, su génesis o su modificación como tal fue esto: fortalecer la evasión como tal. Posteriormente, cuando hablamos del procedimiento tributario, hablamos de que se clasifican en dos como tal, lo que son los impuestos de las personas naturales y los impuestos de las personas jurídicas. Los impuestos de las personas naturales, la depuración de este impuesto se realizará de acuerdo con cada una de las cédulas definidas, ya sean personas pensionadas o de rentas de capital, rentas no laborales o dividendos y participaciones como tal. Hablamos de las personas independientes que como tal también tienen una obligación tributaria a nivel y reglamento territorial como tal. Entonces, pues ya hablamos que todo colombiano está obligado, el hecho, y es un paradigma que hemos creado, que el declarar no significa que haya que pagar. Simplemente, en este caso, pues cuando hablamos del tributo, todas las personas naturales tienen que hacer sus declaraciones, y hay muchas declaraciones de acuerdo a su capacidad económica, lo hablamos dentro de los principios. La ley ya tiene su tasa o su clasificación de los cuales ha de pagar o no ha de pagar, pero como tal es una obligación legal que tiene todo colombiano de declarar sus ingresos y su patrimonio como tal. Cuando hablamos posteriormente vamos a hablar de los impuestos de las personas jurídicas. Como tal, las personas jurídicas, esta tarifa es un impuesto general del impuesto. Bueno, cuando hablamos de la persona jurídica, esta tarifa tiene una aplicabilidad a las sociedades nacionales y como tal los establecimientos permanentes. Hablamos de las personas naturales, ya sean empresas del Estado, razones económicas privadas, como tal, ya sean personas jurídicas extranjeras o sin residencia obligada a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta, y para este caso tienen una obligación tributaria del 33%. ¿Sí? Bueno, en el día de hoy pues, espero que a muy grosso modo pues les haya servido mucho este video de forma académica, lo que fue el marco legal constitucional del derecho tributario. Y ya por último, no se lo olvide, de aconsejo, declare. El declarar no significa que tenga que cancelar un equivalor, pero sí, como todo colombiano y como toda obligación, debemos declarar para poder tener una certeza de no estar evadiendo y no estar incluso en algún proceso penal, porque estos procesos ya son penales, y como tal vamos a tener un detrimento patrimonial solamente por el hecho de no haber declarado. Entonces, esto es todo por el día de hoy, espero que la hayan escuchado. Muchas gracias.